Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 119 de Demoliendo mitos de la política en vivo a las 11:18 en la ciudad de Berlín, noche lluviosa por demás. En esta transmisión, bueno, perdón, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, demoledores y demoledoras. Muchísimas gracias por aparecer ahí. Ustedes representan la razón por la cual nosotros realizamos este trabajo, así que el agradecimiento eterno. En esta transmisión vamos a establecer el foco del análisis en el fracaso del armamento estadounidense en el campo de batalla en la guerra en Ucrania. Debo comenzar con una confesión. Esta mañana, cuando deliberábamos sobre el título adecuado para esta transmisión, no podíamos determinar efectivamente con qué título presentar esta transmisión de esta noche, porque aparecíamos en duda respecto a un título alternativo, algo así como Demoliendo el mito de la superioridad militar estadounidense, en lugar de el fracaso del armamento estadounidense, demoliendo el mito de la superioridad militar estadounidense. Bueno, finalmente abandonamos ese título alternativo porque parecía irónico y no queríamos generar la sensación de un análisis en broma, en sorna. Aquí realizamos análisis serios, no solemnes, pero sí serios en cuanto al contenido y a las fuentes. Y hoy vamos a presentar muchas fuentes relativas al fracaso del armamento estadounidense en la guerra en Ucrania. Pero bueno, más allá de que hayamos determinado este título, bien podríamos llamar a esta conexión o a esta transmisión demoliendo el mito de la superioridad militar estadounidense, porque efectivamente vamos a realizar una deconstrucción del relato, de la narrativa, reproducida hasta el hartazgo, de acuerdo a la cual el armamento estadounidense, las armas estadounidenses y las Fuerzas Armadas estadounidenses también aparecen por delante de el armamento ruso, de el armamento chino, de el armamento de cualquier otro país del mundo, tanto en su desarrollo técnico, en su capacidad destructiva, en su confiabilidad, en su calidad. Con esto machacan permanentemente la calidad de las armas estadounidenses frente a la mala calidad de las armas chinas o de las armas rusas. Con lo cual vamos a realizar una deconstrucción de eso a la luz de los anuncios hechos una y mil veces relativos al envío de armas milagrosas. Recordarán la lista enorme de armas milagrosas publicitadas hasta el hartazgo en los medios occidentales poco tiempo antes de su envío y al poco tiempo, cuando finalmente comienzan a despachar esas armas milagrosas, o bien HIMARS, o bien Patriots, o bien Abrams, o bien cualquiera de los armamentos estadounidenses con estos nombres tan cool, ¿no? Tan poderosos. Bueno, al poco tiempo aparecen ardiendo en el campo de batalla, derrotadas las armas por el armamento ruso. Así que vamos a comenzar el análisis a partir de la lectura de una columna escrita por uno de mis analistas militares favoritos, llamado Brian Berletic, un analista militar estadounidense, ex miembro de las Fuerzas Armadas, pero bueno, eh, de alguna manera tras su ingreso a las Fuerzas Armadas a partir de la ilusión de acompañar las luchas por la democracia y la libertad en el mundo, este muchacho despabiló en in situ y reaccionó y, bueno, finalmente determinó que no aparecía del lado de las fuerzas del cielo, lo llamarían los
los libertarios en Argentina. No aparecía del lado de los buenos, sino de los malos. Y a partir de entonces consagró su vida a el análisis militar crítico de las políticas imperiales de Estados Unidos con muchísimo conocimiento, con muchísima seriedad. Así que vamos a presentar esa columna de Brian Berletic con mucha, pero mucha información y mucho recorrido sobre todo lo dicho antes de que las armas aparecieran en el campo de batalla, en una evaluación real y aparecieran ardiendo, ¿sí? Así que comencemos con este análisis a partir de el análisis de esta columna. Este analista, por cierto, Brian Berletic, en realidad aparece basado en Bangkok y su foco, él establece, por lo general, establece el foco de los análisis en China y en la relación entre China y Estados Unidos. En este caso, por el contrario, va a realizar una comparación de las armas estadounidenses con las rusas, pero siempre con ese foco final, ¿sí? Bueno, los estadounidenses ahora aparecen enfrentados contra los rusos, pero tarde o temprano quieren un enfrentamiento aún mayor con los chinos. Bueno, cómo caracterizamos, cómo conceptualizamos los sistemas de armamentos estadounidenses contra las armas rusas y contra las armas chinas? Ese es básicamente el tema de la columna. Comencemos a recorrerla. El título de la misma: El destino de las armas estadounidenses en Ucrania genera una pausa para pensar antes de la guerra con China. Una vez más, esto de el análisis de las armas estadounidenses contra las rusas, pero con la perspectiva de su enfrentamiento futuro con China. Aquí la columna. En los últimos meses, las tropas rusas han acorralado y destruido en el campo de batalla los avanzados sistemas de armas estadounidenses. Un poquito más de, efectivamente, un segundín. Ahí mejor, ¿sí? Mejor la lectura para todos. Bien. Han acorralado y destruido en el campo de batalla los avanzados sistemas de armas estadounidenses proporcionados a las fuerzas ucranianas. Esto incluye las primeras imágenes confirmadas de un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad, HIMARS, M142 de Estados Unidos, la destrucción de varios tanques de batalla principales M1 Abrams y la pérdida adicional de varios vehículos de combate de infantería Bradley y más, informó Newsweek. ¿Sí? La confirmación de la confirmación de las pérdidas por los propios medios estadounidenses y de hecho confirmación ya tardía, aquí el artículo referido en Newsweek, esta publicación estadounidense. Rusia destruye 3 tanques Abrams. Esto, claro, confirmado, reconocido por los estadounidenses. En la realidad, ya 6 Abrams destruidos y fue documentada su destrucción. HIMARS 3, ahora, en realidad antes ya habían documentado la destrucción de HIMARS en videos sin un 100% de certeza, pero evidentemente habían realizado la destrucción de esos HIMARS. Bueno, y 8 Bradleys en 10 días. Esto de los últimos 10 días, por eso las cifras estas. En realidad, en estos últimos 10 días, más de 3 tanques Abrams, pero bueno, es el reconocimiento de los estadounidenses, ¿sí? Así comenzamos entonces. Ahora sí. El año pasado, el Departamento de Defensa de Estados Unidos admitió que una batería de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense sufrió daños en un ataque con misiles rusos, según la propia CNN. Este año, en un artículo de Forbes, se admite que un misil balístico ruso Iskander de corto alcance destruyó al menos 2 lanzadores de misiles Patriot también. Todo esto, demoledores y demoledoras, lo presentamos aquí con los videos correspondientes en su momento. Podemos recorrer, nosotros aquí presentamos todas las fuentes, es el trabajo serio, no según tal, bla, 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 no. Si referenciamos una fuente, la presentamos y presentamos nada más y nada menos que fuentes occidentales, ¿sí? Aquí
la fuente referida recién a CNN. La presento a continuación aquí. Pip. Funcionarios estadounidenses dicen que los daños al sistema de defensa antimisiles Patriot fueron mínimos tras el ataque ruso cerca de Kiev. Nosotros presentamos los videos, aparecía un bombazo tremendo sobre un sistema de misiles antimisiles Patriot, así que lo de daños mínimos en realidad, bueno, de esa manera quisieron generar la minimización de lo sucedido, pero de mínimo nada. Y eso el año pasado. Este año, por el contrario, presenciamos una situación innegable, irrefutable, no minimizable siquiera por la claridad de las imágenes. También lo presentamos en el canal con videos en su momento en nuestro análisis militar. Lo recordarán esto de aquí. Aquí la publicación Forbes, publicación estadounidense cercana a la Casa Blanca. Un dron ruso detectó un equipo de defensa patriota, bueno, llaman patriota a los Patriots, equipo de defensa antiaérea Patriot ucraniano desplazándose cerca de la línea del frente. Pronto un misil hipersónico ruso cayó. ¿Sí? Ucrania acaba de perder sus primeros lanzadores Patriot y probablemente sus tripulaciones. No los primeros, mentira los primeros. Esos los primeros reconocidos por Estados Unidos de manera indubitable por las imágenes. Si no recuerdo mal, esto lo presentamos en su momento. Bueno, aquí las imágenes en su momento. Los estadounidenses después de eso, recuerdo que en las redes sociales, en los canales de Telegram, regurgitaban bilis, odio por la supuesta estupidez de los ucranianos, posicionando esta caravana de sistemas Patriot muy cerca del frente. Aquí el video lo presentamos enterito. Ahí, bueno, ya no podían con estas imágenes, no podían generar después una campaña de prensa como el año pasado respecto a los daños mínimos de estos sistemas Patriot, porque con esa explosión, bueno, desaparecieron, si no recuerdo mal, 2 o 3 sistemas Patriot con un misil Iskander. Bueno, una explosión tremenda. Básicamente los rusos determinaron el lugar de ubicación e inmediatamente realizaron un ataque con un misil Iskander. Solamente esto, el valor económico de esto, 3 plataformas Patriot, y deben contabilizar alrededor de $1.000 millones. Ese ataque nada más. Es el valor de los elementos de la plataforma Patriot constituida por varios elementos. La lanzadera, los satélites, algunos vehículos operativos. Bueno, todos juntos, 3, adiós. ¿Sí? Más de $1.000 millones en pérdidas solo por ese ataque. El valor de un misil Iskander y quizás 4 o 5 millones de dólares, más o menos. De todas maneras, producido en Rusia, ¿no? De manera masiva, así que para los rusos de alguna manera intrascendente el valor porque lo generan ellos mismos, pero para los contribuyentes estadounidenses comprando estos misiles de la industria, del complejo militar industrial estadounidense, bueno, $1.000 millones en un abrir y cerrar de ojos representa una pérdida sustanciosa, ¿no? Y para los ucranianos mucho más. Bueno, vamos a recomenzar el análisis de el testimonio de la columna de análisis de Brian Barlett. Bueno, básicamente va recapitulando las terribles pérdidas de armamento estadounidense sencillamente en estas últimas 2 semanas, ¿sí? Estos acontecimientos ponen fin a décadas de afirmaciones de Estados Unidos sobre la superioridad de sus sistemas de armas, incluidos alardes de que el equipo ruso de la era soviética no será rival para las armas estadounidenses, como afirmó Business Insider sobre el envío de los Abrams a Ucrania. Recuerdo esa nota también de Business Insider, recuerdo, seguro, quizás algunos de ustedes la recuerden, la presentamos aquí también. Vamos a presentar
todo con mucho detalle. Esta columna de aquí, antes de, esto en inglés, la traducción aquí al español, Business Insider, otra publicación estadounidense muy cercana a los demócratas. Bueno, esto antes de marzo de 2023, antes del envío de los Abrams, bueno, los presentaban como, bueno, despachamos los Abrams viejos, despachamos los Abrams menos poderosos, pero aún así van a machacar a los tanques soviéticos anticuados, de mala calidad, desactualizados, débiles. Por eso este titular, Ucrania está envejeciendo los tanques. Es una muy mala traducción del navegador. Ukraine is getting older. Mamita, qué mala traducción. Ucrania está recibiendo tanques Abrams estadounidenses viejos, pero aún así los tanques soviéticos rusos no serán un desafío para ellos en la batalla. Qué mala la traducción, pero bueno. Ucrania está recibiendo tanques Abrams anticuados estadounidenses, pero los tanques rusos de la era soviética aún no serán rivales para ellos en la batalla. ¿Sí? Bueno, esto así lo presentaban en marzo del año pasado. Ucrania recibirá tanques Abrams M1A1 más antiguos en lugar de los Abrams más modernos, más nuevos. Estos tanques tienen un historial de derrotar a los blindados de la era soviética y serán una mejora para las fuerzas ucranianas. Un experto dijo a Insider que el M1A1 es letal y tiene potencia de fuego, alcance y maniobrabilidad. Mamita, quiero uno. En lugar de una Ferrari o un Lamborghini, quiero uno de estos en el garaje de mi casa. Hace poquito los rusos presentaron un video en el cual un tanque, un T-72 ruso, machucaba a uno de estos Abrams de un solo tiro, ¿sí? No dos, tres, la combinación de un dron primero y un tanque, no. Detectado, disparado, destruido. Tanque T-72 ruso, naturalmente no los más modernos, pero aún así un excelentísimo tanque y naturalmente ayornado, modernizado de un tiro. El Abrams ha pasado a mejor vida, ¿sí? Bueno, no será rival para las armas estadounidenses, como afirmó Business Insider sobre el envío del Abrams a Ucrania. ¿Sí? Aquí esto relativo a la supremacía, la superioridad de los sistemas de armas estadounidenses. Y ahora comienza, después de tantos ejemplos con fuentes, comienza el análisis propiamente dicho. Rompiendo el mito de la supremacía militar estadounidense. El artículo de Business Insider, como muchos otros en los medios occidentales, repitió el mito de la superioridad de la tecnología militar estadounidense basándose en un análisis erróneo de su desempeño durante la Guerra del Golfo Pérsico de 1991 y la invasión de Irak encabezada por Estados Unidos en 2003. Por cierto, a esas invasiones no las llamaban guerra de invasión no provocada de Estados Unidos, no, la llamaban la guerra del Golfo o la llamaban la guerra de Irak, ¿sí? Esto para los medios occidentales, ¿no? Si llamamos a las cosas así, bueno, entonces llamemos a la guerra en Ucrania, no. Guerra de invasión rusa no provocada por el malvado Putin, ¿sí? Y de hecho, recuerden que amigos míos periodistas en medios alemanes, bueno, aparecen sometidos a la pena de amonestación en sus salarios, de sanciones en sus salarios, y presentan a la guerra en Ucrania como guerra en Ucrania, sencillamente, y no con todas estas fórmulas preestablecidas. Es el grado de censura en los medios occidentales y en los medios alemanes ahora. En ambos casos, Estados Unidos se enfrentó a sus mejores tropas y equipos contra fuerzas iraquíes mal entrenadas que utilizaban equipos de la era soviética ya obsoletos en ese momento, ¿sí? Esta es la razón para presentar todo el tiempo, no solamente los medios, sino también los líderes occidentales e incluso Hollywood, naturalmente, acompañando esto, esta idea de la superioridad militar de Estados Unidos, la superioridad del armamento estadounidense. ¿Cuál la prueba de fuego para ellos? Bueno, la guerra en Irak, tanto en 1991 como en 2003, de lo mejor de las Fuerzas Armadas estadounidenses
contra fuerzas iraquíes muy mal preparadas y con un armamento de soviético, pero de segunda categoría, ¿sí? Así como en el fútbol puede aparecer el Real Madrid A o el Barcelona A como el equipo primero. Bueno, en Irak aparecían no contra el Real Madrid A o el Barcelona A, sino contra armas antiguas y un equipo del Real Madrid de veteranos y además el equipo B, porque ni siquiera presentaban los iraquíes armas de la mejor categoría rusa, sino las armas comercializadas por los rusos en el extranjero, distintas de sus propias armas, ¿sí? Versiones mucho menos acorazadas en el caso de los tanques, versiones sin visión nocturna, versiones con menor capacidad de disparo. Eso en aquel entonces, ¿sí? 91. ¿Hace cuánto de eso? 30 años. Bueno, a partir de eso generaron el mito y lo regurgitan todos los días en los medios. Pero Brian Berletic lo va a presentar esto con mucha mayor claridad que yo. Los resultados desiguales de los combates en ambos conflictos se citaron como prueba de la superioridad estadounidense sobre la tecnología militar soviética y luego de la Federación Rusa, ambos conflictos en Irak, ¿no? También sirve como base de la supuesta superioridad militar sobre el poder militar chino. Los analistas occidentales imaginaron esos combates desequilibrados antes de que las armas estadounidenses llegaran al campo de batalla en Ucrania y a pesar del pobre desempeño de estos sistemas en Ucrania, todavía se imaginan esos combates desequilibrados en medio de cualquier conflicto potencial entre Estados Unidos y China. ¿Sí? Todavía perseveran en esta idea, a pesar de la prueba evidente del pobrísimo desempeño de las armas estadounidenses en Ucrania, no en Irak contra las tropas iraquíes mal formadas y con armamento vetusto, sino en Ucrania contra Rusia. Bueno, a pesar de presenciar lo innegable del fracaso militar de las armas estadounidenses, todavía machacan con esto, todavía perseveran con esto y realizan una proyección de esa superioridad militar respecto a China, para colmo. Tranquilo, ya lo vamos a presentar esto en detalle, ahora lo va a presentar mucho mejor que yo. Sin embargo, para los analistas que estudian cuidadosamente la evolución de la guerra moderna desde 1991 hasta la actualidad, la disparidad entre la tecnología militar occidental e incluso la de las organizaciones armadas no estatales ya se estaba cerrando. Durante la invasión israelí del sur del Líbano en 2006, Hezbollah utilizó modernas armas antitanques rusas para infligir numerosas bajas a las fuerzas israelíes, informó Haaretz. El mayor poder militar de Hezbollah le permitió detener el avance de los principales tanques de batalla israelíes, los Merkava, y de las tropas de apoyo mucho antes de su objetivo declarado de alcanzar el río Litani. Bueno, quizás no todo el mundo recuerde esto, pero en 2006 Israel comenzó entre las muchas operaciones militares terrestres de Israel contra sus países vecinos, ¿sí? Bueno, la última hace unos días, esa no terrestre, sino un ataque aéreo en Siria, nada más y nada menos que contra un anexo de la embajada o del consulado iraní en Siria, lo cual abiertamente representa un acto de guerra, ¿sí? Representa un acto de guerra no solo contra Siria, sino que por sobre todas las cosas representa un acto de guerra contra Irán, ¿sí? Que los iraníes no respondan porque realizan un cálculo a mediano y a largo plazo, no connota que ese ataque no haya representado un acto de guerra de un Estado contra otro Estado, ¿sí? Presentemos las cosas por su nombre. Bien, antes de ese ataque y antes de los muchos otros ataques israelíes contra países fronterizos, bueno, en 2006 comenzó Israel, las Fuerzas Armadas israelíes comenzaron un ataque terrestre contra el Líbano con el objetivo de conquistar prácticamente la mitad del Líbano para desactivar el creciente poderío de Hezbollah. Bueno, no pudieron, finalmente redireccionaron el avance de las tropas,
realizaron un reciclado de los objetivos, ¿sí? Reacomodaron los objetivos, finalmente abandonaron la zona, ¿sí? Abandonaron el territorio del Líbano con, sí, eh, una supuesta victoria, según por el gobierno, pero los medios críticos israelíes caracterizaron esa operación como una derrota. No pudieron lo que querían, por lo menos, ¿sí? No pudieron conquistar los territorios buscados, y esto en gran medida respondió al armamento de Hezbollah proveniente de Rusia, ¿sí? Esto en 2006, ¿sí? Como antecedente. Pero bueno, la, la visión de los analistas militares occidentales ¿no? Como realiza una selección, presenta una selectividad. Si los estadounidenses pueden contra los iraquíes, entonces, qué buenas las armas estadounidenses, cuánto mejor que las soviéticas. Si no pueden contra Hezbollah, como que eso, como, ¿qué cosa Hezbollah? ¿Qué? ¿No? Ahí como, no parecen atentos a esos, a ese conflicto también, solo a los convenientes para ellos. Muchas gracias a GBK2 por la contribución. Un poquito más de este análisis. Por cierto, lo de Haaretz lo presentamos también. El hecho de que la propia prensa israelí básicamente hace ya varios años, 2006, básicamente realizaba un reconocimiento del poderío antitanque de Hezbollah a partir de las armas rusas. Aquí Haaretz, una publicación israelí, el fuego antitanque de Hezbollah causa la mayoría de las bajas de las Fuerzas Armadas israelíes en el Líbano. Lo llaman Fuerzas de Defensa israelíes. Es el nombre oficial de las Fuerzas Armadas israelíes. Las Fuerzas Armadas israelíes creen que Hezbollah también tiene misiles antiaéreos avanzados de Irán, particularmente letales contra helicópteros. 2006. Ya esa supuesta brecha de 1991 en la primera guerra en Irak, de 2003 en la segunda guerra en Irak, bueno, ya esa brecha de superioridad supuesta de los estadounidenses ya comenzaba a desaparecer. Si alguna vez representó una superioridad verdadera, si apareció verdaderamente en algún momento como algo cierto y no como una creación de los analistas. Pero bueno, vamos a convalidar esa visión. En algún momento, finales, principios de los 90, caída de la Unión Soviética, colapso de las instituciones gubernamentales, de la economía soviética, la transición hacia la Federación Rusa, en el medio el borracho de Yeltsin, bueno, toda una situación de reconfiguración en Rusia hasta la llegada de Putin y el comienzo de un restablecimiento, de un restablecimiento de la economía, de la política, de la sociedad, de la cultura, ¿no? Comenzó a regenerar el poderío ruso sin haber regenerado el poderío soviético muchísimo mayor. La Unión Soviética en su mejor momento presentaba un poderío enorme, por lo menos en términos militares, incluso mayor a la de Rusia, a la Federación Rusa actual, pero aún así, bueno, Putin de alguna manera reactivó la economía, la política, la sociedad, la cultura rusa en ese momento de debilidad rusa anterior, ¿sí? Y de transición, bueno, quizás principios de los 90, mediados de los 90, finales de los 90, quizás ahí aparecía Estados Unidos por delante militarmente que el resto de los países del mundo y en particular que Rusia. Pero claro, 2006 ya de repente la primera demostración de que, epa, acá las armas rusas en manos de Hezbollah, por cierto, grupo mucho mejor entrenado y mucho mejor formado que las Fuerzas Armadas iraquíes, tanto en el 91 como en 2003. Bueno, cuidado porque en 2006 ya Hezbollah está generando muchos daños en las Fuerzas Armadas israelíes. ¿Sí? Bueno, es el primer indicio. El uso exitoso por parte del ejército árabe sirio de sistemas de defensa aérea de fabricación soviética y rusa durante el conflicto en curso en Siria ha obligado a aviones de combate estadounidenses, europeos e israelíes a lanzar ataques utilizando armas de enfrentamiento de mayor alcance. Estos mismos sistemas de defensa aérea se han utilizado para interceptar misiles de crucero occidentales
reduciendo el daño a objetivos en todo el país. La intervención de Rusia en Siria por invitación de Damasco en 2015 fue seguida por un uso efectivo del poder aéreo ruso moderno, cortando las líneas de suministro de militantes respaldados por Occidente y ayudando a las fuerzas sirias en tierra a rodearlos y destruirlos. Estaba quedando claro que si los sistemas de armas occidentales modernos se enfrentaran a la tecnología militar rusa moderna, el mito de la superioridad militar occidental quedaría destrozado. También estaba quedando claro que se estaba cerrando una brecha similar en términos de tecnología militar estadounidense y sus homólogos chinos. ¿Cuál es el punto del artículo acá? Bueno, básicamente, si lo de Hezbollah en 2006 representó el primer indicio del final de esa aparente brecha en los años 90 de superioridad militar estadounidense, bueno, cuando de repente las Fuerzas Armadas sirias en el conflicto en Siria a partir de 2015, más o menos, ¿sí? Bueno, si las armas antiaéreas rusas estaban generando muchísimos problemas para las fuerzas aéreas estadounidenses, europeas e israelíes, ¿sí? Bueno, evidentemente ahí aparecía otro indicio de la mejoría o de la superioridad de las armas rusas. Y recuerden, por cierto, para realizar una comparación respecto a el poderío aéreo, recuerden que los medios occidentales permanentemente machacan con que los rusos no pudieron establecer su superioridad aérea en el espacio ucraniano. No, efectivamente, sí presentan naturalmente una situación de dominación eh, del espacio aéreo ucraniano, pero no pudieron establecer una superioridad aérea absoluta en el sentido de que los aviones ucranianos, los aviones de combate ucranianos y los helicópteros de combate pueden realizar incursiones en el campo de batalla cortas, con muchísimo peligro de intercepción, pero bueno, efectivamente los rusos no pudieron establecer una zona de control aéreo absoluto sobre Ucrania. Sí establecieron su superioridad evidente y cada vez mayor. En gran medida, esto respondió la situación en el campo de batalla aéreo, respondió en gran medida a la decisión inicial de la comanda de Rusia, del poder político y militar ruso, de que las fuerzas aéreas rusas no participaran con todo su potencial en el conflicto, ¿sí? Con el correr del tiempo y con la transformación del conflicto de un conflicto de un ataque destinado a generar una negociación rápida y la neutralidad de Ucrania, es el objetivo inicial de la invasión rusa a Ucrania. Bueno, en tanto fue metamorfoseando ese conflicto en una guerra de larga duración, especialmente después de la decisión de Estados Unidos y de Reino Unido de rechazar el acuerdo prácticamente cerrado entre Rusia y Ucrania para la paz 2 meses después del inicio de la guerra. Bueno, ahí sí Rusia comenzó a redireccionar su capacidad militar aérea hacia la guerra en Ucrania, ¿sí? Canalizó sus recursos hacia el conflicto en Ucrania. Aún así, efectivamente, no pudieron establecer una superioridad aérea absoluta. Sí un predominio. Predominio sí, superioridad no. Ahora bien, esto Rusia en Ucrania con el apoyo de toda la OTAN. ¿Y en Siria qué, muchachos? 2015, armas rusas antiaéreas, los estadounidenses, los europeos y los israelíes tampoco pudieron establecer un dominio aéreo total. Y gracias a eso, ¿sí? Gracias a esa ayuda rusa al gobierno de Al-Assad en Siria, y por sobre todas las cosas, gracias al apoyo aéreo de los rusos, pudo el gobierno sirio comenzar a reconquistar los territorios tomados por las milicias islamistas de Daesh, del ejército islámico y demás, con sus patrocinadores occidentales, ¿no?
naturalmente. Recuerden eso, ¿no? Porque qué malo el terrorismo, pero Estados Unidos e Israel patrocinan a grupos terroristas cuando esos grupos terroristas aparecen enfrentados a los enemigos de Israel y de Estados Unidos. En ese caso, ningún problema con el apoyo al terrorismo islámico. Bueno, ¿por qué esto? Porque las Fuerzas Armadas rusas, europeas, israelíes o estadounidenses presentan poco poderío aéreo. No, no. Por el grado de desarrollo técnico de las defensas antiaéreas, hoy día, tanto para los Estados Unidos en Siria en 2015 como para Rusia en Ucrania en el presente, aparece muy difícil generar una situación de dominación absoluta de los cielos. ¿Sí? Pueden establecer la superioridad, pero no el dominio absoluto como en el pasado, como por ejemplo en Estados Unidos en Irak. ¿Sí? Así que recuerden eso, ¿sí? Recuerden eso. Los rusos no pueden generar un dominio en Ucrania. Bueno, los estadounidenses tampoco pudieron en Siria. Esa es la situación actual de la técnica militar, de la misma manera en la cual hoy día embarcaciones enormes, súper desarrolladas, costosísimas, tanto en el Mar Negro, ¿sí? La flota del Mar Negro rusa, como en Bab el-Mandeb, ¿sí? Frente a Yemen, tampoco pueden, todas aparecen asustadas y a tiro de dron, básicamente. Todas esas grandes embarcaciones costosísimas, súper desarrolladas, no pueden con los ataques de los drones. Es el momento de desarrollo técnico de la guerra actual. Seguramente en poco tiempo más generarán las grandes potencias militares, Rusia, China, Estados Unidos, Europa también en este sentido, desarrollos técnicos para de alguna manera responder a esa situación actual. Pero esa es la situación actual para todos, ¿sí? Bien, en el campo de batalla de Ucrania, las fuerzas rusas que utilizan armas rusas modernas están eliminando brigadas ucranianas entrenadas y armadas por Estados Unidos y otros miembros de la OTAN. A pesar de las grandes expectativas de cara a la ofensiva ucraniana en 2023, hasta 9 brigadas armadas y entrenadas por la OTAN fueron diezmadas en meses de combates. El New York Times informaría a finales de 2023 que a pesar de la campaña ofensiva masiva de Ucrania, Rusia había ganado la mayor parte del territorio ese año. Esto es lo loco de aquella ofensiva, ¿no? A pesar de la ofensiva con los 100.000 muertos ucranianos, 100.000 almas tiradas a la basura sin ningún sentido, en algo predecible, aún así en 2023 Rusia conquistó más territorios que Ucrania, lo cual en realidad carece de relevancia en términos del análisis del conflicto, del análisis de la guerra en Ucrania, porque esta representa una guerra de desgaste, ¿sí? Más allá de que este año Rusia realizó avances mucho mayores. Pero acá el foco no aparece en el territorio. Esto no representa una guerra de posiciones, esto representa una guerra de desgaste. El foco debe aparecer en el daño infligido al enemigo. Aún con el criterio de la toma de territorios, ¿no? Este criterio impuesto por, en este caso, por el New York Times, aún así debían realizar el reconocimiento a finales de 2023, que, bueno, el reconocimiento de que a pesar de la ofensiva ucraniana y de este criterio de avance de la guerra a partir de los territorios, aún así los rusos aparecían por delante de los ucranianos, pero los rusos generaron un daño mucho mayor, o unos avances mucho mayores respecto a Ucrania, en el desgaste de las fuerzas ucranianas, tanto en la pérdida de efectivos como en la pérdida de armamentos. Mucho más importante que los territorios conquistados. Y si no, recuerden Avdiivka, ¿sí? Esa guerra de desgaste terrible, hasta que en una guerra de desgaste una parte aparece en una situación de colapso. Desgaste, 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 colapso. Y ahí sí, en 2 días conquistaron Avdiivka. ¿Cuántos meses de lucha por Avdiivka? Bueno, desde 2014. Desde 2014, sin Rusia de manera directa, recuerden, pero uno de los puntos de batalla y el punto más fortificado de todo el frente del lado ucraniano, sin dudas, desde la derrota de la ofensiva ucraniana y el inicio de la contraofensiva rusa, bueno, meses de conflicto y todo el mundo, no realizan avances, no realizan avance, hasta que, ¡pumba! De repente, en 2 días, la desbandada. ¿Por qué? Por una guerra de desgaste. Esto los analistas occidentales y los propagandistas occidentales
no lo pueden metabolizar, ¿no? O bien están conscientes y lo rechazan por mentirosos, o bien como que no pueden. No, no, no. Guerra, avance territorial. No, no, no. Ese un tipo de guerra, uno de los tipos posibles de guerra. Por lo general, las guerras a largo plazo presentan esta forma, ¿sí? La del desgaste. Bueno, un poquito más del artículo. Si bien es cierto que Ucrania no tuvo tiempo suficiente para integrar adecuadamente las armas occidentales que se le transfirieron a partir de 2022, el desempeño de las armas occidentales y rusas en el campo de batalla ha dejado claro que, ahora más que nunca, la idea de la superioridad militar estadounidense es una interpretación más nostálgica de la historia y alejada de la realidad actual. Más allá del desempeño de las armas occidentales y rusas en el campo de batalla, la capacidad industrial militar, tanto occidental como rusa, se ha puesto a prueba. Esta es la clave. La fabricación de armas a cargo de la industria privada occidental no había logrado desarrollar la capacidad necesaria para los combates prolongados y a gran escala que ahora tienen lugar en Ucrania. La base industrial militar de Rusia heredó y luego mejoró y modernizó esa capacidad de aumento de la producción de la Unión Soviética y, según el New York Times, a pesar de las sanciones, ahora está superando en producción al occidente colectivo, ¿sí? Vamos a, bueno, eh, ahí el artículo de New York Times, no lo presento, no presento la fuente en este caso porque aparece un cartel de venta de una membresía y entonces no lo puedo presentar como fuente, pero quien quiera puede después recoger el enlace del texto, ¿sí? Bueno, esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Guerra de desgaste. ¿Quién determina una guerra de desgaste? Básicamente la capacidad productiva de las partes en el conflicto. Y Rusia presenta un complejo militar industrial capaz de generar municiones, armas, pertrechos militares, misiles, cohetes, bombas, aviones, tanques, blindados, muchísimo mayor a la capacidad militar del complejo militar industrial estadounidense en manos privadas de grandes corporaciones, el ruso en manos de corporaciones estatales, las cuales no generan pérdidas en absoluto, generan ganancias, por cierto, y cuantiosas, pero esas corporaciones estatales responden al interés nacional, responden a las políticas emanadas de la dirección política rusa, políticas designadas por Putin. En Estados Unidos, si no generan enormes ganancias, no comienzan la producción de municiones ni de ninguna otra cosa. Y por cierto, como esa industria responde a el objetivo de las ganancias y en particular de los grandes contratos, para esa industria, la producción de armas súper desarrolladas, súper complejas, súper intrincadas y súper caras, representa un negocio mucho más jugoso que la producción de armamento convencional, que la producción de proyectiles de 155 milímetros. ¿Sí? ¿Con qué más ganancia? ¿Con la producción de proyectiles de 155 milímetros disparados 12.000 veces al día por los rusos? ¿O con un superavión B-1 con bombardero estratégico furtivo, con capacidades stealth, de estas capacidades furtivas, invisible a los radares? Bueno, claro que el negocio parece por el otro lado, ¿sí? No en la producción de lo mismo que en la producción de automóviles, demoledores y demoledoras. Eh, ¿Cuál es el mejor negocio? ¿La producción de autos rendidores, económicos para el común de la gente o la producción de Bugattis, Lamborghinis y Mercedes-Benz? Claro, para las empresas mucho más rentable un auto súper caro, súper lujoso, pero claro, pueden generar dos, tres de esos a un costo altísimo. Para la guerra, siempre mejor el viejo escarabajo de Volkswagen, ¿sí? O, bueno, cualquier auto de producción masiva, confiable y
y económica, ¿sí? Bueno, recordé el escarabajo de Volkswagen por recordar un auto masivo, podría haber recordado el Forte o otro, cualquier otro auto muy, muy, muy popular. Esa es la misma diferencia, ¿sí? Bueno, el complejo militar industrial, impulsado solamente por las ganancias, realizó un desarrollo en esa dirección, en la dirección de las superarmas. Y curiosamente, además, esas superarmas a menudo en la práctica presentan muy poca capacidad de batalla. ¿Sí? ¿Recuerdan los F-22? ¿Recuerdan los problemas de los F-35? Los F-22, los primeros cazabombarderos perdón, cazabombarderos no, cazas de quinta generación estadounidenses, concebidos para el reemplazo de los aviones F-15. Los aviones F-15 estadounidenses en su momento, muy buenos aviones en los años 70, algunos todavía en funciones, eso sí, buen armamento estadounidense, a la par del armamento ruso. Bueno, generaron los F-22 con el mayor presupuesto en la historia del Pentágono. Recuerden el presupuesto del Pentágono, más o menos algo así como 800 mil millones de dólares anuales. Bueno, el mayor proyecto en la historia del Pentágono fue realizado con el F-22 y representó un fracaso absoluto, ¿sí? Determinó una estafa total con miles y miles de millones de dólares invertidos en un avión supuestamente súper espectacular, y después el avión ese presentaba problemas en su capacidad furtiva, que se llaman capacidad furtiva, esta indetectabilidad frente a los radares. ¿Por qué? Porque si comenzaba una lluviecita, ¿sí? La película cobertora de este avión, ¿no? Generan la indetectabilidad a través del diseño, de la forma del avión y de los materiales, entre otras cosas un recubrimiento con una película especial. Bueno, comenzaba una lluvia y el agua generaba la disolución de esa película de invisibilidad. Entonces los miles de millones de dólares invertidos en ese superavión invisible desaparecían con una llovizna. ¿Sí? El escándalo tal que el propio Congreso estadounidense en su momento determinó el fin de este programa, del F-22, y el cese de su producción. Generaron no muchas unidades y ya parecen de camino al retiro. Bueno, después con el F-35, actualmente en funciones, también aparecieron mil problemas por esto, por esta política de las superarmas super caras y super a menudo súper malas. Sí, mucho mejor las armas duras, confiables y resistentes rusas, como presenta bien claramente este artículo. Además, debido a la naturaleza compleja de las armas occidentales modernas, bueno, justo lo dicho, se requiere una vasta red de logística, sostenimiento y mantenimiento para mantener estas armas operativas en el campo de batalla. Un reciente comunicado de prensa del inspector general del Departamento de Defensa de Estados Unidos revela que no se creó ningún sistema de este tipo para las armas estadounidenses transferidas a Ucrania y que sin él los ucranianos no serían capaces de mantener estos sistemas de armas. Ese apoyo no se proporcionó a Ucrania debido a la enorme labor que requiere. Para cualquier fuerza de combate determinada, se requiere una fuerza mucho mayor para apoyar, sostener y mantener esa fuerza y las armas y vehículos que utiliza. En conjunto, todas estas debilidades reveladas sobre la tecnología militar occidental no auguran nada bueno para Estados Unidos antes de cualquier posible conflicto directo o indirecto contra China. Recuerden una vez más, este analista, si bien acá realiza un análisis de las armas estadounidenses en Ucrania, su foco aparece en el enfrentamiento final contra China. Uno intermedio, Estados Unidos-Rusia. El final por la reconfiguración del orden mundial contra China. Y Estados Unidos no puede ni siquiera con Rusia. Bueno, con la capacidad industrial china no quiero, pero ni pergeñar la situación esa. Si no pueden contra la industria rusa, contra la industria china, menos van a poder. Y para colmo, los rusos y los chinos aparecen aliados, aparecen amigados. ¿Por culpa de quién? Por los Estados Unidos. Ellos generaron la alianza directamente. Bueno, es el producto de las malas decisiones en términos de geopolítica, en términos de geoestrategia, ¿sí? Decisiones ideológicas de los Estados Unidos y no de acuerdo a su interés nacional, ¿sí?
Yo no acompaño el interés nacional de los Estados Unidos, ni mucho menos, rechazo la política imperialista, pero en algún momento a la cabeza de los Estados Unidos aparecían halcones, como por ejemplo Kissinger, execrables en sus decisiones, pero inteligentes. Ahora no, ahora parece una banda de descerebrados sin la más mínima formación. Y por eso el peligro de una tercera guerra mundial, por la falta total de inteligencia y de capacidad de la dirección política en Estados Unidos. Bueno, un poco más del artículo. La brecha entre el poder militar de Estados Unidos y China se está reduciendo, es el título. China no solo tiene muchos sistemas de armas comparables a los sistemas que Rusia está empleando ahora en Ucrania, sino que China ha adquirido parte de la mejor tecnología militar rusa de la propia Rusia. Esto incluye el avión de combate Su-35 y el sistema de defensa aérea S-400. Y recuerden que si algo pueden los chinos, básicamente la compra de algo occidental, ruso, de cualquier otro lugar, y la asimilación de eso y la mejora, ¿sí? Recuerden la industria china hace 40 años y la industria china hoy, por delante de la estadounidense y de la europea también. Al principio recogían las cosas de otros países. Comenzaron primero con la copia, después con los desarrollos propios y hoy con industria de punta. El Departamento de Defensa de Estados Unidos admite las crecientes capacidades de los sistemas militares chinos, particularmente en términos de tecnología de misiles, tanto misiles tierra-tierra como misiles aire-aire, lanzados por aviones de combate comparables o superiores a las capacidades de los misiles estadounidenses, según informó la revista Space Forces. Un artículo de Reuters de 2023 también citaría al Departamento de Defensa de Estados Unidos admitiendo que la Armada de China ya era más grande que la Armada de Estados Unidos. Aunque la base industrial militar de Rusia está superando al occidente colectivo, la base industrial de China es aún mayor. Cualquier dificultad que tenga Estados Unidos para superar a Rusia en términos de equipo militar y municiones palidecerá en comparación con la producción industrial militar china. Rusia hoy genera más munición que todo Occidente, que Estados Unidos, que Europa, que Australia, Nueva Zelanda, Japón, todos juntos, Rusia sola. Bueno, si comienzan los chinos con 1.300, 1.400 millones de habitantes, con su capacidad productiva, si comienzan ellos la producción y además aparecen aliados con los rusos, con lo cual sumadas. Es el destino de Estados Unidos en el caso de una guerra contra China y contra Rusia. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Que muy probablemente esa guerra determinaría el inicio de una guerra nuclear. Entonces, ahí sí que todos mal, incluso Rusia y China, porque eso genera un desastre, ¿sí? Eso genera un desastre, una guerra nuclear entre las grandes potencias, incluso la posibilidad de la desaparición de la humanidad, ¿sí? Acá ningún chiste respecto a esto. Junto con el hecho de que cualquier conflicto potencial que Estados Unidos busque provocar con China tendrá lugar en la región de Asia y el Pacífico, a miles de kilómetros de las costas estadounidenses, y considerando la naturaleza extensa de las redes necesarias para apoyar la tecnología militar estadounidense en el campo de batalla, la idea de que Washington luche y gane cualquier conflicto armado contra China parece particularmente cada vez más absurda. Para colmo, el enfrentamiento lejos de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos comenzó últimamente una política aún más agresiva de alianzas y de contención de China a través de generar alianzas con Filipinas, con Taiwán, con Corea del Sur, con Japón, ¿sí? Alianzas en muchos casos, en algunos casos ya existentes, pero las realizó un relanzamiento, las maximiza a través del envío de armas o genera nuevas, como por ejemplo con Filipinas, ¿sí? Como base para las Fuerzas Armadas estadounidenses bien lejos de los Estados Unidos. Incluso si la estrategia de Washington es subordinar a China, no con la amenaza de luchar y ganar una guerra contra China en la región de Asia y el Pacífico, sino mantener como rehenes la paz y la estabilidad en la región, amenazando con una guerra independientemente de su resultado, Estados Unidos se encuentra en una situación difícil. Una situación difícil y cada vez más débil año tras año. Claro, los chinos con un avance cada vez mayor. Entonces,
esa diferencia inicial tecnológica, económica, militar de Estados Unidos contra China va descendiendo año tras año. Por eso los estadounidenses quieren abandonar Ucrania. Bueno, ya abandonaron a Ucrania, pero quieren abandonar el conflicto lo más pronto posible. Eso puesto sobre los hombros de los europeos, algo advertido y anticipado en este canal desde hace por lo menos un año y medio. Cuidado europeos, cuidado líderes europeos, no los ciudadanos de a pie europeos sufriendo las barbaridades de las decisiones de estos líderes, los europeos en el sentido del liderazgo europeo. Cuidado líderes europeos, porque Estados Unidos machaca y machaca con la guerra en Ucrania, porque quiere generar problemas para Rusia, quiere generar el debilitamiento de Rusia, quiere además el debilitamiento de Europa y la venta de su propio gas, pero una vez hecho el negocio, va a abandonar, los Estados Unidos van a abandonar a Ucrania, a Europa, y van a comenzar con lo que realmente quieren, un redireccionamiento de su política exterior hacia China, con hostilidad hacia China. Ya lo comenzaron y ya están abandonando a Ucrania y a Europa, nada más y nada menos que contra Rusia. Si no podían con Estados Unidos los ucranianos detrás, menos van a poder sin los Estados Unidos y solo con los europeos. Y para colmo, Macron con la perorata de vamos a mandar tropas a Ucrania. Bueno, las van a enterrar a esas tropas, ¿sí? Y cuidado porque si comienza una guerra Europa contra Rusia, Rusia va a despachar a Europa como a un niño, ¿sí? De 2 tortazos, así de sencillo. Bien. La actual política exterior estadounidense se basa en la premisa de que el poder hace el bien. Sin embargo, es evidente de que Estados Unidos ya no es más el poderoso. Al provocar conflictos en todo el mundo, directamente o por intermediarios, corre el riesgo de sufrir graves consecuencias contra las que sus ventajas anteriores en términos de poder militar lo habían protegido hace décadas. Continuar aplicando una política insostenible como esta terminará en un desastre para Washington y para el pueblo estadounidense. Sin embargo, Estados Unidos siempre podrá girar hacia una política de coexistencia y cooperación basada en el respeto mutuo por otras naciones como Rusia y China, así como en la primacía de la soberanía nacional de todas las naciones. Claro, eso quieren los chinos, eso quieren los rusos, no quieren la desaparición de Estados Unidos, su derrota, quieren una política de respeto y todo el mundo quiere eso, excepto los guerreristas neoconservadores en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Pero todo el resto del mundo quiere una política de respeto, básicamente eso, y Estados Unidos siempre aparece a tiempo de rectificar y de comenzar una política exterior reconociendo el surgimiento de nuevas potencias, en un marco en el cual Estados Unidos no va a desaparecer como potencia económica, política o militar, va a representar una potencia importante en ese nuevo orden mundial multipolar, pero no va a aparecer sola, con esa soberbia de ¿no? el patotero, el gángster, ¿sí? Frente a sus discípulos. No, van a aparecer otros gángsteres alrededor, o por lo menos otros poderosos, y eso ya va a generar un cercenamiento del poderío estadounidense y un respeto mutuo, ¿sí? Todavía parecemos a tiempo para eso, antes de la locura de un enfrentamiento. Si bien Estados Unidos ya no sería la nación más poderosa de la Tierra, aún asumiría una posición prominente, bueno, Brian Berletic leyendo mi mente o yo leyendo la de él, pero bueno, exactamente el mismo punto. Si bien Estados Unidos ya no sería la nación más poderosa de la Tierra, aún asumiría una posición prominente y respetada dentro de un mundo multipolar. Por el contrario, si continúa aplicando una política exterior de beligerancia, dejará de ser la nación más poderosa de la Tierra, pero llegará a esa conclusión en condiciones mucho más difíciles. Lo que se está desarrollando en los campos de batalla de Ucrania está dando al occidente colectivo una idea de lo que él mismo puede sufrir si continúa provocando conflictos dentro de un mundo donde la supremacía occidental ha disminuido y el resto del mundo ahora es capaz de hacer valer sus propios intereses dentro de sus fronteras y regiones del mundo por encima del occidente colectivo y sus ambiciones en todo el mundo. El occidente colectivo insiste en su continua búsqueda de la primacía global bajo su propio riesgo. Ese el artículo, esa la columna de análisis de Brian Berletic.
muy, pero muy rica, muy buenos puntos. Además, muy concisa, siempre, ¿no? Siempre directo al corazón de las cuestiones, un analista militar para mí excelente. Por un lado, bueno, recapitulo los principales puntos. Por un lado, el fin del relato de la supremacía militar estadounidense. Y por otro lado, el punto de que cuando Estados Unidos comience un enfrentamiento contra China, bueno, ya aparecen en Ucrania algunos síntomas de lo que vamos a presenciar, ¿sí? China va a responder de manera muy similar a Rusia y con resultados similares, con una victoria china. Una vez más, eso connota un riesgo de enfrentamiento nuclear, es el gran problema. Por ende, llama Brian Berletic a que Estados Unidos rectifique su política de expansionismo de su poder ante una situación en la cual aparecieron nuevos países y que sencillamente establezca una política de respeto mutuo. Nada más y nada menos que eso. ¿Sí? Me acompañan hasta acá demoledores y demoledoras. Claros los puntos del artículo, ¿sí? Bien. Avisos parroquiales para los próximos días. Mañana bueno, hoy hace un ratito en DMP Geopolítico, un análisis espectacular a propósito de China, del poderío chino tecnológico y económico llevado a cabo por Javier Martínez hace 2 horas nomás en nuestro canal hermano DMP Geopolítica. Espectacular el análisis. Mañana Adrián Celaya, una vez más. El viernes, Fernando Moragón. Todo esto en nuestro canal hermano de MP Geopolítica. Nosotros acá, como siempre, a las 11 realizamos nuestras transmisiones. El domingo la charla con Fernando Moragón. Y el próximo lunes comienza un nuevo analista en nuestro canal hermano de MP Geopolítica llamado Bruno Sgarzini, con quien ya realizamos entrevistas acá, y él va a presentar un poco de análisis, pero también bastante de actualidad geopolítica, de noticias, así que va a concatenar los análisis sesudos de nuestros analistas de lujo con un poco también de actualidad, de noticias de último momento. Recuerden, por favor, acompañarnos con el like, ya que eso nos ayuda contra la permanente censura y desmonetización de YouTube. Cuanto más difundidos nuestros videos, no solo más difundida una perspectiva crítica de la geopolítica y de la geoeconomía, no solo difundido el pensamiento crítico para que la gente pueda realizar sus propias decisiones sobre la base de la capacidad analítica y no sobre la base de la propaganda, sino que no solo ayudan a la difusión del pensamiento crítico, sino que también nos ayudan en nuestra lucha contra la censura. ¿Sí? Bien. Demoledores y demoledoras, vamos a redondear acá, yo con algunas cosas preparadas sobre los acontecimientos, los últimos hechos en el frente de batalla en Ucrania, pero lo podemos presentar mañana sin problemas, ¿sí? Así que redondeamos por hoy aquí. Los quiero mucho. Hasta el día de mañana.